Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio nuevamente poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra. Una vez más, es una emoción, una alegría, un gozo poder dirigirme sabiendo que somos instrumentos de Dios. Quisiera que esta noche, antes de iniciar, pues, pudiéramos tener un momento de oración. Sé que hay diferentes peticiones y necesidades, y aunque tal vez no pongamos como algo específico o a alguien específico, yo quiero que Dios conoce las necesidades y las peticiones. Yo quiero que hagamos esta oración. Y si usted está pasando alguna necesidad, Dios es poderoso para obrar. Pero antes de poder orar por esas peticiones, yo quiero que le diga al Señor: Señor, gracias, 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 Señor, por tenerte en mi vida. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor, en gratitud, mi Dios, para exaltarte, para bendecirte, pero también, mi Dios, para presentar mis necesidades. Señor, esta noche, al darte la gloria, la honra, Señor, en este tiempo, reconocemos que tú estás de nuestro lado y que hay un propósito para nuestras vidas. Queremos orar, Señor, y poner las necesidades, aquellos que están sin fuerzas, aquellos que su fe ha menguado, aquellos que están con alguna necesidad en sus cuerpos, Señor, alguna enfermedad les está aquejando, aquellos que tienen un hijo extraviado, un hijo tal vez en la cárcel, aquellos, Señor, que están con algún problema legal serio, Señor, aquellos que tienen un problema serio en sus hogares, en sus familias, Señor amado, aquellos que tienen tiempo de estar tocando por una oportunidad laboral, Señor, y todavía no se ha presentado. Señor, cualquiera sea la petición, esta noche venimos a hacer un ruego delante de ti, esta petición, Padre amado, pero sobre todo, Señor, que sabemos que a través de tu respuesta nosotros nos volveremos instrumentos tuyos para testificar de tu poder, y de manera especial no solo vamos a presentarte nuestras necesidades, sino nuestra vida misma, Señor, para cumplir tu propósito, Padre. Por lo cual, Señor amado, te solicitamos, te rogamos que seas propicio, Señor. Mira las necesidades, Señor. Quebranta las ataduras, Señor, del cautivo. Rompe cadenas, Señor, del que está atado, mi Dios amado. Rompe herencias de maldición, Señor. Permite que toda enfermedad huya delante de ti en tu nombre, Jesús. Echamos fuera el temor, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo que esté queriendo atormentar la vida de tus hijos o estorbarla. Que toda división que el enemigo ha querido traer, Señor, ahora en el nombre de Jesús cesa, retrocede, Señor, para gloria de tu nombre. Señor, sobre los cuerpos enfermos hasta donde estén, Señor, llegue tu palabra de sanidad, llegue esta palabra de bendición, de fortaleza. Aquellos que están en un hospital, Señor del cielo, aquellos que tal vez están a la distancia, mi Dios, que no los podemos abordar físicamente, pero sí espiritualmente, Señor, tu palabra llegue hasta ellos. Señor, en todo te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, mi Dios del cielo. Que el que está sin fe, sin esperanza, Señor, encuentre en ti el consuelo, la fe, la esperanza, las fuerzas, que sean renovadas sus fuerzas como fuerzas del búfalo, Señor del cielo. Padre, gracias, 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 mi Dios. Que aquel que está desesperado, Señor, y en angustia pueda tener paz de parte tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que el afligido, que el cargado, que el necesitado pueda venir confiadamente a ti y encontrar el auxilio oportuno, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una bendición, hermano, como les repito, poder continuar esta noche. Con la ayuda del Señor vamos a terminar este capítulo 17. Hemos estado hablando, hermano, que desde el capítulo 17 al 19 marca tres juicios principales que hemos denominado de esa forma, o lo vamos a ir viendo, o lo hemos estado viendo. El primero es que a través del capítulo 17 va a venir un juicio sobre la ramera, pero propiamente en el sistema religioso. En el capítulo 18 vendrá el juicio sobre el sistema político y económico de la ramera. Y dijimos también que el capítulo 19 es donde va a venir el juicio a su sistema militar. Entonces estamos hoy en el capítulo 17,
Hemos visto la semana anterior la primera parte del capítulo porque dijimos que estaba dividido en 2 secciones y hoy vamos a ver la segunda sección a partir del versículo 8. Así que yo quiero que me acompañe el versículo 8, vamos a leerlos todos los versos para después quedarnos meditando en cada uno de ellos o en algunos aspectos. No pretendemos que sea un estudio exhaustivo, le vuelvo a insistir, hay muchas cosas que quedan ahí en el tintero, pero acompáñenme a leer, ahí en su pantalla vamos a pasar varios slides para que pueda ver el texto, pero si lo puede buscar en su Biblia, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, dice la palabra: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas y bienvenidos todos a este estudio. Bueno, interesante, hermano. Hay un montón de elementos. Este tema en especial, hermano, esta parte es bastante compleja y quiero ir un poco despacio. Habrá algunas cosas, como le vuelvo a insistir, posiblemente no van a tener una claridad total, pero empecemos a desarrollar. En el versículo 8, por ejemplo, aquí el ángel hace una descripción de alguien que era y que no es. Ahora, se dice, hermano, que esto lo que significa que durante mucho tiempo, y hablando en sí del poder romano, porque acuérdese que hemos dicho de la gran ramera, de dónde se origina. Entonces, durante mucho tiempo ese poder romano dejó de existir en la mitad del siglo V, obviamente ya de nuestra era, ¿verdad? Con la caída del Imperio de Occidente, después de 6 siglos de dominio, pero volverá a hacerse presente en el futuro. Es de las cosas que aún el profeta Daniel ha anunciado. Acuérdese de todo lo que Dios le mostró a Daniel, de lo que va a suceder. Pero bueno, dice que va a subir del abismo. Y esto es importante, hermano, porque aquí hay que ver 2 aspectos. El primero habla que es del fondo del mar. Y lo segundo tiene que ver también porque se presentará en el escenario del futuro por el poder recibido del rey del abismo. ¿De dónde viene? Del fondo del mar, y a través de este momento se presenta, se hace visible, se hace palpable por el poder recibido de ese rey del abismo, el dragón. Ahí hay algunos versículos donde lo puede usted corroborar. Ahora, lo importante que veamos es que dice que irá a la perdición sin tardar mucho, porque a fin de cuentas, hermano, se va a ser derrotado por el Cordero.
Usted sabe que al final de cuentas hemos dicho, hermano, que aunque el enemigo se presente como alguien que tiene mucho poder y que está de alguna manera controlando muchas cosas del mundo, realmente, hermano, el poder y la autoridad suprema y mayor le pertenecen a nuestro Dios. El día domingo veíamos lo que significaba la palabra curios o quirios, y es el que está sobre todo, la máxima autoridad. Por eso es que Jesucristo, lo que dice acá, Él es el Señor. Interesante, hermano, que este verbo, cuando habla de que va a presentarse, que se va a evidenciar, hermano, la misma palabra, el original es parusía, que da a entender que hará su aparición, y aquí lo interesante, por eso le decía, cuando y donde menos se espere. Por eso, hermano, se dice que se da el asombro de los que habitan en la tierra, porque fue una sorpresa básicamente. En realidad todo va a venir como una sorpresa para mucha gente. Claro, algunos, a pesar de que vayan viendo la manifestación nefasta de estos personajes, van a seguir empecinados. Recuerde usted que hemos hablado cómo mucha gente está con su corazón endurecido, y aunque vean, hermano, como dicen aquí en Buen Salvador, decimos, aunque vean que les está lloviendo tupidito, hermano, siguen con su corazón necio, aferrados a una misma situación. Luego en el versículo 9 habla de una mente que tenga sabiduría, de una mente que esté llena de sabiduría. Obviamente, hermanos, se necesita para poder distinguir varios aspectos. Entre ellos, fíjese que la Biblia habla de dos grupos. Hay un primer grupo de 8 reyes. Usted lo puede ver nuevamente, el versículo 9 y al 11. Pero también hay un segundo grupo de 10 reyes que habla el versículo 12. Si usted lo suma alrededor son 18 reyes. Ahora, también dice, hermano, que las 7 cabezas son 7 montes. Y usted recuerda que hemos dicho esto, hermano, de Roma, porque ha sido llamada siempre la ciudad de las 7 colinas. Así es como se le conoce. Hay quienes, hermano, dicen que estos montes son, por ejemplo, dice que son en sentido metafórico, y hablan desde Nimrod, pasando por Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En un sentido metafórico a estos se refieren a estos montes. Pero realmente, hermano, hay un hermano F.F. Bruce que es lo que dice de esta forma: 5 de estos reyes ya han caído, y les pone nombre y apellido. Él identifica, por ejemplo, a Augusto, a Tiberio, a Gallo, Claudio y Nerón. Eso es la historia, los corrobora que ahí están. Entonces, para este hermano F.F. Bruce, los 5 que han caído son Augusto, Tiberio, Gallo, Claudio y Nerón. Y uno es Vespasiano. El que todavía no ha venido y que ha de permanecer por un breve tiempo es Tito. Dice él, que recuerde usted que este personaje reinó solo 2 años. Obviamente, hermano, recuerde usted que muchos de estos hombres, aunque literalmente algunos se haya cumplido, otros espiritualmente se va a venir a cumplir. Posiblemente no todos, hermano, lo veamos literal, porque recuerde usted que la palabra apocalíptica, la palabra hacia el futuro, debemos de entender algo. Podemos tener un criterio generalmente aceptado, teológicamente aceptado, pero al final de cuentas, hermano, nadie ha estado ahí para confirmar o corroborar que la interpretación, por muy correcta que sea exactamente como se va a pensar o va a decir. Y le pongo un ejemplo que se dio bastante gráfico y que está en la escritura, hermano. Todo lo que se describía del Mesías, todo lo que se hablaba de él, en efecto se cumplió, solo que no fue bajo la imaginación de lo que muchos judíos pensaron o creyeron o entendieron de las escrituras. Por eso le crucificaron, por eso lo rechazaron. O sea, con esto le quiero decir es que si bien es cierto, la palabra no va a dejar de cumplirse, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y que de algún entendimiento haya de cómo serán las cosas, los acontecimientos, los sucesos, no significa que literalmente, así como lo hemos entendido, aprendido, así vaya a suceder. Hay un sinfín de situaciones que pueden darse.
Pero bueno, continuemos acá. La bestia, hermano, ya adelantándonos al versículo 11, que era y no es un octavo. Aquí, hermano, estamos en presencia del anticristo. Y una de las cosas que se dice, hermano, es que posiblemente sea de los 7 anteriores. Posiblemente en el sentido de ser como ya sea una reencarnación de ellos, o algo de alguna manera, la gente va a saber o va a entender que viene en representación de uno de ellos, o literalmente será uno de ellos. Esas son las cosas que todavía están ahí como en el tintero. Pero aparentemente, hermano, este octavo surge de los anteriores, por lo que la Biblia dice, que cómo va a ser, de qué manera. Eso es curioso, porque ya habían pasado los otros y viene. Entonces, esto es muy importante. Ahora, el versículo 12, ahí, hermano, es definitivo porque dice que son 10 reyes futuros, que todavía no han recibido reino y que van a reinar por un breve tiempo, por un corto tiempo, por una hora. Obviamente, hermano, lo van a hacer con la bestia. Aquí, hermano, lo que se dice es que ¿por qué va a ser tan breve? En primer lugar, se debe a que no es la bestia, sino Dios quien concede tal poder. Por eso se lo da limitado. ¿Se recuerda usted cuando Job estaba siendo atacado por Satanás o Satanás pretendía atacarle? El Señor le puso límites, porque el Señor pone esos límites. Si fuera el enemigo, hermano, él agarrara cancha y no quisiera terminar, pero Dios estableció un breve tiempo. Por eso es que esto es breve. Primero, porque Dios es quien concede tal poder. Se le permite, pues, que desarrolle. Y lo segundo, a que no es la bestia quien los ha entronizado. Esto es bien importante, hermano. Entonces, de ahí se dice que esa limitación en cuanto al tiempo. Luego ya los versículos 13 al 14 se habla de un resumen de la futura batalla que va a haber de Armagedón. Los 10 reyes que hemos visto en el versículo 12 van a servir como una especie de puente de una manera anterior a la gran tribulación y a la denominación del anticristo. Esto, hermano, va a ser como un traslape que va a haber en ese periodo. Vuelvo al punto. ¿De qué manera literal se va a dar? ¿Estarán en 10 naciones? ¿Estarán en una sola nación? Bueno, el punto es que son 10 reyes. Esta fase, hermano, de transmisión de estos poderes, de conferir, estos poderes, que es relativamente breve, como ya le dijimos, es lo que aparentemente, por eso se entiende cuando dice por una hora del versículo 12. Por una hora. Y luego, hermano, en el 14 ve usted cómo todos estos vienen a pelear contra el Cordero. ¿Quién cree que viene a la cabeza? Pues el anticristo. El anticristo viene a pelear con el Cordero. Pero obviamente, hermano, si usted recuerda, ya en el capítulo 13 vimos que en ese momento sí eran vencidos aquellos fieles, aquellos seguidores del Señor. Pero en este caso, aquí no. Aquí se terminó, aquí el Cordero los vencerá. ¿Y por qué los va a vencer? Habla de la calidad que ellos tienen. ¿Por qué les da? Porque son escogidos, son fieles al Señor. Mira las cualidades. Yo solo quiero, déjeme regresar ahí al versículo 14 para leérselo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué va a pelear y va a vencer? Porque Él es Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Eso, hermano, que no nos quepa ninguna duda. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No vamos a profundizar en esto, pero sí le quiero decir algo. Qué importante es la actitud de mi corazón ante todos estos acontecimientos para poder ver la victoria del Señor. Muchas veces, hermano, en medio de las pruebas que estamos atravesando, el Señor está peleando por nosotros, derrotando a nuestros enemigos, pero nuestra actitud, hemos dejado de perseverar en fidelidad, hemos dejado de avanzar, como dice acá, lo que vemos acá, como
Son llamados y elegidos y fieles. Nos hemos dejado de sentir escogidos por Dios. Nos hemos dejado de sentir el privilegio de haber sido llamados por el Señor. Sentimos que estamos desechados, derrotados, que Dios no está con nosotros. Qué importante mi actitud, sabiendo que quien pelea por mí va a vencer, va a derrotar toda fuerza del enemigo. Y ya en el versículo 15, hermano, aquí vemos estos detalles que ya de alguna manera lo hemos platicado. El primero es que las aguas representan, y ahí literalmente la Biblia da esa interpretación, representan a la multitud de naciones. Y obviamente, hermano, a estas naciones que están en oposición a Dios y a su ungido. Lo otro, hermano, es este poder sincretista de la gran ramera. El sincretismo, hermano, es cuando se fusionan varios pensamientos o se hace un solo pensamiento de varias ideas, sobre todo a veces hasta cosas que son antagónicas, hermano. El poder sincretista de la gran ramera con su influencia espiritual, moral, política, social y económica. Por eso dicen muchos hermanos, entre ellos el hermano Rairi, que la iglesia, o bueno, en esta Biblia de estudio Rairi, la iglesia apóstata será ecuménica. La iglesia, porque va a haber ese sincretismo. Ese sincretismo, hermano, para ponérselo en términos, ¿por qué la palabra ecuménico? Porque el pensamiento ecuménico es integración de todas las religiones en una sola, bajo una filosofía, hermano, de unidad, bajo una filosofía de hermandad, pero eso es contrario y antibíblico. Ese ecumenismo, ese sincretismo, eso es diabólico, eso es contrario al Señor. Esas son las mezclas que el Señor aborrece. Ahora, aquí viene, hermano, algo bien interesante también, ya a partir del verso 16, porque el apoyo que el anticristo y los reyes de las naciones ponen al servicio de esta religión apóstata es muy pronto, es muy rápido, es muy, aquí estamos, cuente con nosotros. Es impresionante, hermano, cómo en la parte negativa la gente está tan dispuesta a hacer lo malo. Por ejemplo, ¿cuánta gente está dispuesta a reformar constituciones, por ejemplo? ¿Para qué? Para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ponerle un ejemplo grave. ¿Y cuánta gente hoy se siente cohibida, se siente amarrada, porque cuidado y dice algo contra de eso, porque lo tachan de homofóbico, lo tachan de retrógrada, y hermano, entonces mejor la gente dice, mejor se calla, y los otros pelean y los otros se establecen y andan prontos en querer reformar, y los que sabemos la verdad de Cristo y cómo, en qué consiste el matrimonio, por ejemplo, no peleamos por la familia, nos cuesta pelear por la familia y se lo dejamos a muchos otros que no tienen ni siquiera la autoridad para poder decir yo voy a pelear por la familia. Interesante, hermano, porque ahí es donde ve que han surgido tanto esta relación que ha tenido la iglesia apóstata con el imperio, hermano, de los países, con los políticos, con los reyes, y ahí es donde surgen, hermano, imagínense de ese matrimonio entre esa iglesia apóstata y los poderes de este siglo, hermano, y los poderes del mundo, y el mundo en sí, los hombres en sí, malvados. Ahora imagínense lo que puede surgir de esa unión. Ahora, y debemos de aclarar algo, hermano, que la iglesia de Jesucristo tiene que ejercer esa influencia que el Señor ha dicho. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y así ha sido, hermano. Yo creo que la iglesia del Señor ha traído una buena influencia a la tierra. Ahora, aquí, hermano, ya casi vamos a ir concluyendo, aunque hemos sido un poquito rápido en algunos pensamientos, porque en su odio a la religión apóstata, los 10 cuernos y la bestia, mire qué interesante esto, hermano, se vuelven entre ellos. Los 10 cuernos y la bestia la van a dejar convertida, hermano, en un desierto. La van a despojar de sus riquezas, de su influencia. La van a dejar desnuda. Esto lo que significa es que la despojarán de sus joyas, de su suntuoso atuendo.
se comerán sus carnes. Este es un hebraísmo, hermano, cuando habla de comer sus carnes. Un hebraísmo es una expresión que lo que significa es que es un símbolo de una persecución, así con saña, como decimos, hermano. Y la abrazarán con fuego, consumiéndola por completo. Ahora, todo esto, hermano, se supone que hasta este momento estamos llegando al culmen de la primera mitad de la gran tribulación. Entramos entonces, llegamos al comienzo, al inicio de esa segunda mitad de la gran tribulación. Ya en el versículo 17, hermano, aquí ya empezamos a ver, y se lo voy a leer nuevamente para que tengamos un contexto más fresco. Porque Dios ha puesto en sus corazones, bueno, el 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Eso es en el desierto que le mencionaba. Y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, verso 17, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces vea usted acá. Todo ha sido controlado y planeado por Dios. Quien dirige, es decir, tal vez la palabra no es quien dirige. Quien está en control total de toda la situación es el Dios Todopoderoso que usted y yo hemos conocido y que sabemos que es nuestro Padre y que nos ama. La primera mitad de este versículo 17, cuando habla porque Dios los puso en los corazones de ellos, que cumplieran así su voluntad. Eso es maravilloso, hermano. Interesante porque lo hemos dicho, cómo Dios puede mover el corazón de alguien, pero también hemos dicho cómo a veces el corazón está tan duro que aunque Dios quiera mover, no porque Dios no pueda, porque al final Él es Dios, pero hay corazones tan duros que no quieren dejarse mover por el Señor. Aquí, hermano, la decisión de los impíos la controla y la dirige Dios. ¿Para qué? Para poder acabar con la gran ramera, para poder ponerle un paro a esa parte que hemos dicho, que engloba, este capítulo 17. Ahora, el versículo 17 también dice hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, hermano, vea cómo Dios marca el paso y su palabra marca el paso de los eventos finales, de todo lo que va a suceder. Nada se escapa de lo que está escrito, hermano. Por eso le debemos de pedir al Señor entendimiento, discernimiento, comprensión de su palabra, porque ahí está escrito, hermano. Ahí está escrito de cosas tan sencillas como las decisiones que vamos a tomar y buscar consejo. Ahí está, hermano. Hasta cosas tan tremendas como qué va a pasar en medio de esta pandemia. ¿Por qué ha venido esta pandemia? Solo que no inquirimos en el Señor como deberíamos, pero le aseguro que las respuestas ahí están en la palabra del Señor. Y luego, hermano, en el versículo 18, pareciera que viene el resumen de todo el capítulo 17. Porque dice, y la mujer que vistes es la ciudad, la grande, la que está recordando acá del misterio que vimos, hermano, que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Es decir, esta mujer que estaba dirigiendo la estrategia de la bestia, de sus reyes a nivel mundial. La mujer que vistes, porque no hay otra, hermano, que la gran ramera en todo el capítulo 17. O sea, no puede estar hablando de otra persona, de otra mujer. Está hablando de la gran ramera. Es la ciudad la grande. Aquí, hermano, este aspecto de recordar que es misterio, lo vimos en el versículo 5, el misterio de la mujer. Y ya no pude ponerle, hermano, le iba a poner una imagen en donde sale una mujer con esas palabras tatuadas del versículo 5 que vimos la semana anterior. Pero bueno, interesante, hermano, e importante recordar que esta es la mujer que tiene reino sobre los reyes de la tierra y que dirige, hermano, todas las estrategias
acompañadas obviamente de Satanás, porque es un matrimonio, por eso es la gran ramera, es una cuestión ahí oscura, hermano, es de tinieblas. Y yo quiero esta noche, antes de concluir, decirle algo muy importante a raíz de todo esto, hermano. Bueno, lo primero, y se lo he estado mencionando, hermano, muchas de estas cosas no vamos a tener una claridad plena. Lo importante que destaquemos de todos estos estudios, hermano, más que llenar nuestra cabeza, más que llenar nuestro intelecto, es poder decirle, Señor, la gratitud. Recuerde usted que hemos dicho eso. Lo importante es agradecer al Señor porque, hermano, nosotros seguimos creyendo que para la iglesia de Cristo todos estos eventos no los vamos a pasar. Previo a eso está el arrebatamiento de la iglesia. Pero me temo, hermano, que otra de las cosas que hemos compartido, que no toda la iglesia se vaya en el arrebatamiento y que habrá muchos que van a pasar por la gran tribulación y que de esos que pasen la gran tribulación, mire lo que están expuestos o lo que están a merced si no buscan de Dios, si no reciben la gracia del Señor, si no son auxiliados por el Señor, quedarán postrados en el desierto como lo hicieron allá en Egipto cuando no le creyeron al Señor, no se afirmaron en Él. Por eso, hermano, la vida del pueblo de Israel para nosotros es un ejemplo a seguir en este sentido. En lo bueno para retomarlo y en lo malo para desecharlo. En lo bueno, hermano, posiblemente alguien dirá, bueno, pero lo bueno del pueblo de Israel fueron pocas cosas. Bueno, esas pocas cosas. Quizás fue en una balanza, es cierto, quizás fue más lo malo que hicieron, se quejaron, murmuraron y la mayoría de ellos no se agradó el Señor, quedaron postrados en el desierto. Bueno, entonces pongamos nuestras barbas en remojo y decir, bueno, así como aquellos, Dios les ofreció una tierra prometida y todos pensaban que iban a llegar, al final no todos llegaron, hermano. Así ahora, hermano, está el cielo, la eternidad. Y todos creemos que vamos a llegar y todos creemos y queremos irnos, así como el Señor lo ha prometido y lo creemos. Y yo en ninguna manera, y que Dios me perdone, hermano, y reprendo al diablo que quiera meter cualquier pensamiento contrario. Yo no quiero poner duda en usted ni en su salvación, porque tiene que estar seguro de su salvación. Pero mucha gente, hermano, verdaderamente no ha nacido de nuevo y verdaderamente van a atravesar este tiempo si no se arrepienten. Por eso, en el nombre de Jesús, tienes que arrepentirte y volverte de todo corazón al Señor para escapar de todo esto. Porque así como Canaán era una realidad y muchos no alcanzaron, así también la eternidad, la vida abundante, hermano, el rapto de la iglesia, todo eso son una realidad, pero no muchos la van a alcanzar. Bueno, entonces eso es importante. Número 1, la gratitud. Y número 2, el cuidado que debemos de tener en todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sabiendo que los días son finales. Yo quiero que oremos en esta hora para terminar, hermano. Que le agradezcamos al Señor y que pongamos nuestras barbas en remojo, decir, Señor, perdóname si yo no he estado caminando como debería. Padre, queremos agradecerte no solo por tu palabra de esta noche, sino también, Señor, porque nos has salvado, has tenido misericordia de nosotros. Y qué privilegio, Señor, que creemos que antes de que estas cosas sucedan como iglesia ya no estaremos acá. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, Señor. El tema es, Señor, que quizás muchos que me escuchan o muchas personas hoy en día dicen haber creído en ti, dicen haber nacido de nuevo, pero posiblemente solo estén convencidos, pero no se hayan convertido. Y muchos otros, Señor, definitivamente no te conocen y no se han convertido a ti. Padre, permítenos trabajar de tal manera en guardarnos, pero también, Señor, en poder predicar a otros, en poder extender el reino a aquellos que no te conocen. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y que aquellos que no te conocen, Señor, hoy en tu nombre pedimos que tu Espíritu toque esos corazones y se vuelvan a ti y se entreguen a ti. Si alguien quisiera recibir a Jesús, aunque al final sabemos que es Él quien nos recibe a nosotros, si alguien quiere arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesús, diga esta oración conmigo. Señor Jesús,
me arrepiento de todo corazón. Perdóname por mis pecados. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú dirijas mi vida y que seas el Señor de mi vida. Te confieso como el Señor, porque tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, amado hermano, creemos con todo nuestro corazón que ha nacido de nuevo, que usted es un hijo de Dios, y que nos permita orar por usted y nos haga saber si ha tomado esta decisión y nos puede escribir a la página para poder orar, para poder contactarle. Esta noche, hermano, no me resta más que bendecirle y animarle a que sigamos adelante. Estamos con la ayuda del día domingo en nuestro servicio presencial. Hermano, recuerde usted, estamos en esta serie del discípulo. Estamos viendo, hermano, y vamos a conocer más del Señor. Vamos a caminar más como discípulos. Tenemos que descubrir cómo caminar como discípulos. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Hermano, buen provecho para los que no han comido todavía. Y un abrazo para todos y un ósculo santo. Y a los que nos vemos el día domingo, pues ahí nos estaremos viendo. Muchas bendiciones y buenas noches.